Desde que asumió en 2025, Donald Trump puso a Venezuela en el centro de su agenda y fue cerrando el cerco. En apenas meses pasó de las advertencias a la acción para terminar con el régimen de Nicolás Maduro. Maduro es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad. Por lo tanto, duplicamos su recompensa a $50 millones. Así, Donald Trump dobla la apuesta de su antecesor Joe Biden. El Departamento de Estado norteamericano asegura que Nicolás Maduro es el líder del Cartel de Soles, organización terrorista extranjera responsable del tráfico de drogas a Estados Unidos. Comienza entonces un despliegue militar inédito en el Mar Caribe, con la mayor flota que se haya visto jamás en la zona. Mientras, el régimen chavista arma a su población ante la amenaza de una posible lucha armada. Señores imperialistas, fascistas, criminales, no es un hombre, no es Maduro, es un pueblo. A comienzos de septiembre, Donald Trump ordena el ataque a embarcaciones que asegura son utilizadas para el tráfico de drogas desde Venezuela. Donald Trump vio, si estas lanchas están funcionando, están trayendo droga y nadie hace nada, ¿por qué no podemos hacer nosotros esto? Y tenemos el mejor ejército del mundo, ¿y por qué no usar esa fuerza para nuestro beneficio? En los últimos 4 meses, las fuerzas militares estadounidenses han bombardeado más de 30 de estas embarcaciones, provocando, según su propio balance, la muerte de al menos 112 personas, generando la condena internacional. Fueron ejecuciones extrajudiciales porque se destruyó la evidencia de efectivamente si esas lanchas eran narcolanchas o simplemente lanchas pesqueras, y se asesinó a estas personas sin hacer lo normal, que lo normal es tomarlas prisioneras y conducirlas a un proceso. Por las buenas o por las malas, a fines de noviembre Trump le propone una salida a Nicolás Maduro para que deje el poder, pero el líder chavista pone condiciones que no son aceptadas. Lo que habría pedido es una amnistía en su calidad de ex jefe de Estado, una amnistía de todos sus crímenes, y ningún país le puede garantizar eso. El presidente norteamericano anuncia entonces el cierre total del espacio aéreo de la nación bolivariana y en diciembre apunta donde más le duele, el petróleo. Incauta buques con crudo y anuncia el bloqueo total de los petroleros sancionados. Semanas después realiza la primera acción en suelo venezolano y en la madrugada del 3 de enero da el vamos a la operación Resolución Absoluta. En sus primeras declaraciones tras la captura de Nicolás Maduro, Donald Trump habla poco de democracia, nada de derechos humanos, sí de petróleo. Como todos saben, el negocio petrolero en Venezuela ha sido un fracaso total por un largo tiempo. Vamos a tener una compañía estadounidense muy grande de petróleo, la más grande del mundo. Vamos a gastar billones de dólares, arreglar la infraestructura que está muy deteriorada, la infraestructura petrolera, y empezaremos a hacer dinero para el país. Ese cambio de régimen permitiese además la captura de nuestros recursos energéticos, de nuestros recursos minerales, de nuestros recursos naturales. He allí el objetivo verdadero. Con las mayores reservas estimadas de crudo en el mundo, el llamado oro negro supone el 90% de los ingresos de Venezuela. Estoy seguro de eso, estoy seguro de que el tema de él es, el principal es petróleo. Hay que tomar en cuenta además que Trump venía cayendo en las encuestas, ¿no? Y el tema del petróleo es para levantar la economía norteamericana de una manera muy importante. Una industria que nace en la década de 1920 y en la que las empresas norteamericanas tuvieron un rol protagónico y cuantiosos beneficios a pesar de las leyes de la década del 40 y las restricciones impuestas por el proceso de nacionalización de los años 70. En los años 90 en Venezuela se ocurrió lo que se llamó la apertura petrolera, en la cual básicamente volvieron las compañías petroleras extranjeras a Venezuela. Con la llegada de Hugo Chávez, la historia cambiaría.
junto con exigir por ley una participación mayoritaria del Estado, aumentó las tasas de explotación que debían pagar las compañías extranjeras. No habrá una sola gota de petróleo para los Estados Unidos de Norteamérica. Y si quieren venir a quitarnos nuestro petróleo, tendrían que pasar 100 años de guerra en Venezuela para poder de nuevo detener esta patria. Las estadounidenses ExxonMobil, ConocoPhillips y Chevron fueron las principales afectadas. Esta última se queda, mientras las dos primeras abandonaron el país sin aceptar la compensación ofrecida por sus activos y acuden a arbitrajes internacionales con resultados disímiles. En la mayoría de los casos esto resultaba en un pago. Ahora, por supuesto, a lo mejor puede ser que el pago no sea exactamente lo que el inversionista buscaba al principio, pero la mayoría de los casos que se vendieron en el CIADI sí terminan en un pago. El académico venezolano y profesor del S Business School de la Universidad de los Andes difiere y asegura que esa deuda de la que habla Donald Trump existe. Ahora, ¿quién cuantifica eso y quién decide cuándo ya se pagó la deuda? Obviamente aquí entra el realpolitik y ese es el callejón en el que nos encontramos ahora, en el cual tenemos al gigante del hemisferio, al hombre fuerte, que llega y dice, ¿sabes qué? Tú me debes plata, yo te voy a exigir que me pagues, pero bajo mis condiciones. Y con mis plazos y nada, vamos a ver cómo resulta. Esto es lo que estamos viendo en los próximos días y meses. Actualmente Venezuela produce cerca de 800.000 barriles de petróleo diarios, lejos de los más de 2 millones que alcanzó en su pic. Donald Trump promete dinero y reconstrucción con petroleras estadounidenses, pero a pesar de las enormes reservas venezolanas, el costo, los tiempos y el marco legal están lejos de ser simples. Mientras no haya estabilidad en Venezuela y claridad respecto a la gobernabilidad de la misma, va a ser muy difícil que ese levantamiento de fondos para que haya una nueva infraestructura y una riqueza que llegue a la población va a pasar mucho tiempo. Trump consiguió capturar a Nicolás Maduro, pero la verdadera prueba comienza ahora. ¿Quién conduce la transición? ¿Quién pone las reglas? ¿Y quién se queda con el petróleo? Good night. Happy New Year.